Continuamos con el módulo de Excel financiero. Vamos a tratar el tema de interés simple y posteriormente el aspecto de interés compuesto. ¿Qué cosa es el interés simple? El interés simple es una cantidad que uno percibe o uno tiene que pagar por el uso de un dinero, por el uso de un capital, ¿no? Ese es el concepto sencillo. Cuando yo voy al banco, por ejemplo, y solicito un préstamo de 10,000 soles, tengo que pagar un interés. Ese interés lo tengo que pagar en un periodo determinado. Lo puedo pagar cada mes, lo puedo pagar cada año, lo puedo pagar cada 6 meses, cada trimestre. En fin, esos son el interés que se genera por el uso del dinero. O también cuando yo voy al banco, voy a otra institución financiera y tengo un ahorro, por ese ahorro me van a tener que pagar también un interés. Y entonces ese interés es lo que me pagan mes a mes, trimestre a trimestre o año a año. Pero eso es el uso es el uso del dinero y por tanto yo estoy percibiendo una cierta cantidad. Aquí importante es considerar lo siguiente, que el dinero tiene un costo. Y es un concepto básico en finanzas. En finanzas, para que uno pueda entender por qué tiene que pagar intereses, por qué tiene que pagar una cantidad por el uso del dinero, es porque básicamente el dinero tiene un costo. El interés simple es sencillo, se capitaliza mes a mes, semestre a semestre o año a año. No tiene ninguna otra variante. Sobre el capital inicial que yo coloco, la institución me paga o yo le pago a esa institución de manera directa por el capital inicial. No hago cálculos adicionales. Los intereses no se acumulan bajo este concepto. Este es un aspecto importante. Los intereses no se acumulan. Los intereses aquí siempre son sobre el capital inicial. Veamos un ejemplo. Vamos a Excel. Supongamos que tengo un capital de 10,000 soles. A ver, lo subrayo. ¿Sí? Ese es mi capital inicial de 10,000 soles. El banco me dice, te pago una tasa de interés de 10% anual. Aquí es importante recordar que las tasas de interés generalmente se expresan de manera anual, a no ser que exista otra indicación que me diga la tasa de interés es mensual, o es semestral, o es trimestral, podré considerarlo, pero mientras no me indiquen, estoy asumiendo que la tasa de interés es anual. Bien, entonces mi tasa de interés 10%. Entonces, si el periodo que yo coloco el dinero 5 años, vamos a ver qué es lo que ocurre con ese dinero que inicialmente tenía de 10,000 soles. ¿No? Mi capital es 10,000 soles, entonces el primer año empiezo con 10,000. Los intereses que me pagan es 1,000. ¿Y cómo calculamos esos intereses? Aquí viene el concepto. Es, como les había indicado, es sencillo. Se calcula simplemente multiplicando el capital por la tasa de interés. ¿Ven? Miren, aquí están los 1,000 que tenían que pagarme de interés. Entonces, con eso yo tengo, ahora sí, los 1,000 que me van a pagar a fin de año. Luego, tengo lo que se refiere al acumulado. Al final del primer año yo tendré 11,000 soles. Los 10,000 iniciales más los intereses, ¿no? Y finalmente me lleva a tener los 11,000 soles. ¿Qué pasa el segundo año? El segundo año mi capital no se altera, no se modifica, sigue siendo los 10,000. Paso con los intereses son 1,000 soles debido a que también es el multiplicar el capital inicial por la tasa de interés y tendré un acumulado de 1,000 soles de interés el primer año más 1,000 el segundo año, tendré 12,000 soles. Mi capital final será 12,000 como resultado de esos intereses que me pagan el primer año y el segundo año. Y recuerden, es importante, la tasa de interés sigue 10% y se calcula sobre el capital inicial. ¿Ven? Como con la fórmula que les he indicado. Simplemente multiplicamos el capital por la tasa de interés. Y así continuamos el tercer año. ¿Qué es lo que pasa al final? Bueno, mi capital inicial
fue de 10 mil soles, que lo coloqué en el banco, ¿no? Como ahorro. Y luego los intereses, que fueron 1000 soles cada año. Recuerden que es multiplicar solamente el capital por la tasa de interés. Y finalmente quedamos con un monto de 15 mil. Eso es lo que he conseguido al final del año 5. ¿Qué aspectos hemos tomado en cuenta o qué supuestos hemos considerado? Primero, que mi capital durante los 5 años no se mueve. Esos 1000 soles o esos 10 mil soles van a continuar de manera permanente. ¿Qué más? Otro aspecto, que el interés se calcula sobre el capital inicial, es decir, sobre el monto inicial de dinero. No hay variación. Y el capital final se forma simplemente por la suma de capital más intereses. Entonces, capital inicial no cambia. ¿Y esto cuándo ocurre? Por ejemplo, cuando yo abro una cuenta de ahorros, el banco me dice, te voy a pagar mes a mes, te voy a pagar una cantidad de dinero como resultado de la tasa de interés que tiene el banco. O cuando yo voy a un banco y le pido un préstamo, entonces ellos básicamente lo que hacen es decirme, mira, te voy a cobrar una tasa de interés X y por esa tasa de interés yo lo calculo sobre tu capital inicial. Esto se usa para casos específicos, sobre todo cuando uno realiza operaciones financieras en el banco relacionadas con el ahorro. Bien, ¿qué más tenemos? Aquí estamos suponiendo que la tasa de interés es solamente una durante un periodo, es decir, durante los 5 años la tasa de interés hemos asumido que es 10%. Pero ¿qué pasa si durante esos 5 años me cambian la tasa de interés? Posiblemente pueda ocurrir que a lo mejor en el año 3 me dicen ya no va a ser 10%, va a ser mucho menos, ¿sí? O va a ser más, dependiendo, ¿no?, de las condiciones económicas del país en su momento. Entonces, esa tasa puede variar. Entonces, ¿pero cuál es la consideración? La consideración es básica. Igual va a ser sobre ese capital inicial se multiplica por la tasa. Entonces, si para el primer año, por ejemplo, es 10% y para el tercer año varía, es de un 20%, entonces yo tendría que considerarlo como parte de los cálculos. Veamos este cálculo muy rápido. Entonces, yo voy a considerar tasa de interés aquí 10%, pero ese es para el año 1. A ver, agreguemos algunas filas aquí para poder insertar, ¿no?, algunas filas de tal manera que podamos incluir esa condición. A ver, veamos. Entonces, esto es para el año 1. Para el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. A ver, 4 y 5. Vamos a poner en formato de número. Ahora sí, lo ponemos en formato de número. Y la tasa de interés podemos variarlo. Vamos a ponerlo también en formato de porcentaje para poder variar esto. Y ahora sí, vamos a ver. Este es, por ejemplo, que la condición económica mejora en el país y la tasa de interés se reduce, ¿no? Entonces andamos con esa cantidad. Que enfrentamos una situación difícil, por ejemplo, es más costoso el dinero, bueno, entonces la tasa de interés se incrementa, ¿no? Entonces tenemos, fíjense, diferentes tasas de interés. ¿Cómo lo reflejamos? Tenemos que modificar ahora estas fórmulas que están aquí. Yo había multiplicado inicialmente por esa única tasa, que en este caso era el 10%, pero ahora esto está variando. Entonces, en el primer año está bien, sí, por esta cantidad que es la tasa de interés en el año 1. Ahora veamos para los demás periodos, ¿no? ¿Ven? Ahora ya quedó, copié y fíjense cómo ha variado. Entonces, ven, mire,
El primer año yo recibo 1.000 soles, porque la tasa de interés simplemente es multiplicar por el capital y con eso recibo un interés de 1.000 soles. Pero el segundo año, como bajo la tasa de interés, recibo 800, ¿eh? El tercer año 800, el otro 1.200 y así sucesivamente. Entonces yo puedo tener aquí la opción de tener diferentes tasas de interés que se aplican durante un periodo determinado. Se dan cuenta, no ha cambiado, el capital sigue siendo el mismo. También podríamos trabajar, ¿qué pasa? Me dicen, Edmundo, ¿y si yo incremento mi capital? Por ejemplo, a partir del año 3, coloco otros 20 o otros 10.000. Entonces estaríamos nosotros también variando el capital año tras año y recuerden, el interés se calcula sobre ese nuevo capital. No hay ninguna variación. Entonces, básicamente, ese es el interés simple. Interés que se usa, les había comentado, sobre todo cuando uno hace un depósito. Si ustedes ven sus reportes, por ejemplo, el banco, en donde les indica la cantidad de dinero que percibiste este mes fue de tanto, ¿no? Y supongamos que me dicen, a ver, no son años, sino son meses, entonces tendría que calcular esa tasa de interés, tendría que llevarlo a una tasa mensual, porque les había comentado como parte de los supuestos que la tasa de interés es anual. Si existe otra forma, otro supuesto, tendría que especificarlo en su momento determinado. Ahora pasamos a otro tipo de interés, el interés compuesto. El interés compuesto, como su nombre lo indica, ya tiene otra característica adicional. Se compone de algo más, está integrado por algo adicional. ¿Y en qué consiste? Básicamente en que los intereses que yo percibo, ¿sí? Fíjense, los intereses que yo percibo en un periodo determinado, los incremento a mi capital. Es decir, si vemos el ejemplo inicial, cuando trabajamos con interés simple, yo decía, tengo 10.000 soles, mis intereses son 1.000 y al final obtengo 11.000. Pero ¿qué pasa con interés compuesto? Bueno, con interés compuesto, fíjense, estos 1.000 que obtuve como interés, lo adiciono a mi capital. Entonces el cálculo de los intereses ya no es sobre el capital inicial 10.000, ahora será sobre los 11.000, que es lo que tengo de dinero en estos momentos. Entonces, este interés compuesto es un monto que se obtiene como resultado de capitalizar el capital inicial, ¿no?, al final del periodo. El capital inicial más los intereses forman ese nuevo capital sobre el cual se aplican los intereses. Entonces, miren la forma de calcularlo, básicamente, para el primer año es multiplicar, ¿no?, la tasa de interés por el capital. Pero en el segundo año es el interés más el capital inicial, a eso le aplico la tasa de interés y obtengo entonces ahora un monto mayor. Fíjense entonces como resultado, primer año, los 10.000 por los 1.000 me da los 11.000. Pero el segundo año ya no empiezo con los 10.000, estoy empezando con 11.000. Ahora mis intereses, por ejemplo, ya son mucho mayores, son de 1.100. Al final obtengo un capital final de 12.100. Y el tercer año ya no empiezo con los 1.000 como en el caso anterior. Empiezo con 12.100, que es mi nuevo capital. Y mis intereses, fíjense cómo están variando. Ahora ya son 1.210, ¿no? Y así sucesivamente voy incrementando mi capital con ese nuevo interés. Y al final, fíjense, el monto es mayor, lógicamente, porque estoy agregando a mi capital inicial los intereses que se generan periodo a periodo.
¿Cuándo se usa? Básicamente cuando uno solicita un préstamo, el banco trabaja con interés compuesto. El banco trabaja con interés simple, o sea, cuando yo voy y solicito un crédito, el banco usa ese interés compuesto. Entonces yo tengo que tener en cuenta que mis intereses van a ser mucho mayores porque se está capitalizando sobre capital más intereses que se generan periodo a periodo. Entonces, fíjese, lo importante entonces es considerar este interés compuesto. Tengo una deuda, esa deuda me dice, mira, voy a aplicar un interés compuesto, sobre todo en la tarjeta de crédito, por ejemplo, ustedes han visto cómo se va incrementando. Bueno, es resultado de que están aplicando un interés compuesto. Y la pregunta también que me harían sería la siguiente, Edmundo, ¿y que la tasa puede variar? Claro, la tasa también puede variar. Recuerden que es lo que se aplica año o periodo tras periodo. En este caso, estoy considerando que la tasa de interés es 10% para todos los años, pero igual que como en el caso anterior, yo puedo insertar también, no voy a insertar algunas filas para poder cambiar las tasas y hacer tasas para distintos años. Entonces, recuerden, este 10% es para el primer año, ¿no? Entonces, este es para el año 1, el año 2, déjenme tenerlos en formato de número mejor, porque es mejor en formato número. Entonces, aquí tenemos 1, el 2, el 3, el periodo 4 y el periodo 5. Supongamos igual que en el caso anterior, las condiciones económicas del país son mejores, entonces mi tasa de interés puede disminuir, dado que hay más fluidez en la economía, más liquidez en la economía, entonces yo puedo tener, ¿no?, igual 12% y regresamos a fin de este periodo a un 10%, que es normalmente la tasa de interés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestro modelo que hemos construido, un modelo que hemos hecho aquí? Básicamente es multiplicar ahora por esa tasa de interés que varía año a año. Entonces, y ahora ya tenemos como resultado de este cálculo que se variaron las tasas de interés, pero fíjense nosotros en el caso anterior cuánto obteníamos, ¿no? 14.900 con la tasa de interés simple, ahora con la tasa de interés compuesto tenemos 15.800. Dos aspectos importantes entonces para resumir esta sesión. Primer aspecto, interés simple es la cantidad que recibo por el uso del dinero y tiene un supuesto que los intereses se calculan multiplicando la tasa por el capital inicial. No hay ninguna variación. En el caso de interés compuesto, la consideración es otra. Yo multiplico la tasa de interés por el capital incrementado. Se incrementa año tras año con los intereses que se obtienen después de el pago de los intereses. Entonces, estoy englobando, es decir, estoy sumando a mi capital los intereses que se obtienen año a año. Entonces, son dos aspectos diferentes, ¿no?, en el sentido de que los supuestos cambian. Primero es sobre el capital inicial y luego sobre el capital más los intereses. Espero que en esta parte ustedes hayan entendido lo que se refiere al uso de estos dos aspectos y este modelo que se ha construido básicamente es para simular situaciones que podrían presentarse y además también nos permite, por ejemplo, hacer algunos cambios. Por decir algo, ¿qué pasa si mi capital no es 10.000, si no es 20.000? Entonces todo esto va a variar. Fíjense entonces cómo varía también el capital, cómo varía el capital final. Igual también aquí puedo hacer otro monto de capital, ¿no? Y con eso yo tengo también
que varían los intereses. Cualquier cosa, esto de sus órdenes, ¿no? Cualquier pregunta, por favor, lo pueden realizar a través del correo electrónico o del chat respectivo, ¿sí? Muchas gracias.